más barato que solemos tener es la SEMA, que está en 300 pesos, que por lo general va a subir su precio. No vamos a bajar tamaño de pesos, sino el precio se va a subir, pues porque ya no da pues para manejarlo a ese precio. Por lo tanto, debido a eso, vamos a subir los precios en la panadería. Tanto el pan de 500 también es un producto que yo creo que va a subir su precio debido pues a la alza que ha habido en todo este año que ha pasado pues de transcurso de la materia prima que se está manejando. Cuando empezó como esta merma, que fue más o menos en los años 70 en Colombia, empezó como a disminuir el consumo interno del trigo. Entonces como que se empezó a, ya no había como ese incentivo a comprar el trigo nacional porque el trigo importado por estas aperturas salía mucho más económico que el trigo nacional. Entonces, ese trigo nacional era mucho más, se empezó a, como a poner mucho más costoso por dependencia a insumos agroquímicos, específicamente transporte. En Colombia sabemos que tenemos un problema de vías muy fuerte que impide que el transporte sea rápido, eficiente, que no se dañe tanto producto. Entonces todo esto influencia, entonces hace que el trigo sea más caro porque lo que finalmente llega, pues haces como contabilizas, bueno, que llegó bueno, llegó el 70%, pero yo no voy a perder ese 30% restante. Yo tengo que igual como productor, como intermediario, como que sea, recuperar eso. Entonces sube el trigo. He visto la obligación de mermarle el tamaño al pan, sea de 500, 1000, 2000, 3000, de 5000, para poder que el negocio sea lucrativo adecuadamente. Nosotros abrimos 2021 con el bulto de harina en 90.000 pesos y ayer, antes de ayer, nos dieron el precio actual y es de 130.000 pesos. O sea, obviamente ha subido un montón. Nosotros en las actualizaciones de carta tratamos en lo posible de no, pues de hecho no hemos subido los panes porque sabemos que ya es complicado, no tanto por el precio, sino porque a veces hay harina, otras veces no, entonces toca entrar a usar harinas que no van, ¿sí? Que no llegan como a la calidad que nosotros buscamos y a la que estamos manteniendo un proceso como de estandarización. Trigo que se consume en el país, que en su mayoría es trigo importado, o sea, hay que partir de ahí, que nosotros no somos grandes productores de trigo, tenemos un porcentaje, pero no llegamos ni al 5% o estamos alrededor de ese 5%, y todo este tema de que el trigo sea importado, pues se ve afectado pues por muchas acciones o visiones muy económicas, ¿no? Entonces, si se alza el dólar, pues entonces no solamente está alzando el precio del trigo, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, insumos, está alzando transporte, está alzando transporte entre vías para que el trigo llegue al lugar o al puerto el que se va a por el medio que se va a transportar. O sea, hay un montón de factores económicos que pueden estar influenciando esa alza en el trigo, como también pueden ser factores de oportunidades de mercado. Si yo veo que mis consumidores pueden pagar el precio que yo ponga, pues efectivamente yo también voy a un poco aprovechar esa oportunidad, ¿no? Hay personas que abusan porque tienen ¿cómo le digo? Tienen como que la cantidad demasiado para poder apretar los precios y subirlos. Como estamos llegando a época de Navidad, todo es más hacia ropa para estrenar, juguetes para regalar, entonces todos los containers se llenan de eso, los pocos que quedan los subastan y ¿quién lo paga? El que mejor pueda. Y eso no es al que mejor pueda y yo asumo como esa diferencia, sino que te lo clavan también en el precio. Entonces llega aquí todo mucho más caro. Yo le pido al consumidor que tenga un poquito de conciencia para que tengan pues conocimiento del incremento de la materia prima con lo que se elabora el pan, sea el trigo, la grasa, el azúcar, los huevos. Primero pues que no queremos bajar calidad del producto,
que entiendan nuestra situación. Es doloroso para nosotros porque yo sé que afecta el bolsillo de todos los colombianos y más pues, el salario es un salario que prácticamente no nos alcanza a todos los colombianos acá, el mínimo, y por lo tanto que entiendan la situación, que se está haciendo esto a base de toda la situación que se está viviendo en nuestro país. No solamente estamos hablando en términos de si se sube el trigo en precio o no, sino hay implicaciones ambientales, en suelo, en transporte, en huella de carbono, en huella hídrica, o sea, hay un montón de factores que desconocemos como consumidores que están afectando el entorno en el que vivimos y que simplemente por escoger un trigo nacional estamos haciendo que la economía del agricultor crezca, que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan, que el uso del agua se reduzca, que el uso de energías que necesitamos para producir un bulto de 50 kilogramos de trigo reduzca su precio o reduzca su impacto ambiental, pues también es un factor muy importante que no podemos desconocer.